Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, desde el área de química, veremos ejercicios del tema de balance de ecuaciones y estequiometría. Espero que les pueda servir de mucho y empecemos. Listo. Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de balanceo de ecuaciones y estequiometría. Este tema es uno de los pilares de los temas de química, puesto que a partir de ese se pueden generar muchas otras preguntas, estequiometría de gases, estequiometría de soluciones, estequiometría con compuestos variados. Entonces esta parte de la estequiometría es fundamental que la tengamos muy presente. Listo muchachos, entonces vamos a empezar teniendo en cuenta que este tipo de preguntas, la idea es que no tratemos de profundizarlo como por la parte numérica, sino lograr entender la dinámica de los conceptos y de la teoría. Ok, listo. Bien, entonces vamos a empezar con las preguntas. Esta pregunta nos dice: en la siguiente ecuación, que representa la oxidación catalítica del amoníaco, se aprecia que A igual al número de 1. Átomos en los reactantes y en los productos. 2. Moléculas de reactantes y de productos. 3. Moles de reactantes y de productos. A lo cual nos dice, son correctas A, solo 1, B, 1 y 2, C, 2 y 3, D, 1, 2 y 3. Entonces, en ese ejercicio podemos observar la ecuación, ¿cierto? Y lo más importante, siempre que nos muestren una ecuación, siempre que tengamos una pregunta, que tenga cualquier tipo de ecuación, será revisar si la ecuación está balanceada o no. De hecho, una de las apreciaciones, la número 1, que dice que si se tiene igual de átomos de reactantes en los reactivos, igual cantidad de átomos en los reactantes y en los productos, esta afirmación se refiere a que debemos afirmar si la ecuación está balanceada. Entonces, por eso primeramente lo haremos así. ¿Cómo lo hacemos de la forma más sencilla y rápida posible? Lo único que tendremos que hacer es revisar que la misma cantidad de átomos a la izquierda de la reacción, a la izquierda de la flecha, que me indica la dirección de la reacción, pues sea la misma cantidad de átomos en la parte derecha. Ese va a ser el criterio con el cual vamos a revisar si la ecuación está balanceada. Entonces vamos a empezar por acá por los nitrógenos. Vemos que en los reactivos, esta es la molécula que contiene nitrógenos, y aunque la molécula solo tiene un nitrógeno, pues según la ecuación balanceada hay 4 moléculas de ellas, lo cual indica pues que por supuesto habrán 4 nitrógenos en los reactivos, y pues pasa exactamente en los productos. El óxido nitroso, que es este NO, es el que contiene este elemento, y pues se forman 4 moléculas en los productos, por lo tanto habrán 4 nitrógenos en total. Por lo tanto podemos decir entonces que el nitrógeno está balanceado. Luego seguimos con los hidrógenos. Con los hidrógenos pasa exactamente lo mismo, teniendo en cuenta además que el hidrógeno en la parte de los reactivos tiene este subíndice, este número 3. Ese subíndice también se verá modificado o multiplicado por el coeficiente que tenga la molécula, en este caso 4. Entonces 4 por 3 será 12 la cantidad de átomos de hidrógeno en los reactivos, y vemos que en los productos, pues la molécula que tiene los hidrógenos es únicamente el agua, que tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, al haber 6 moléculas de agua, pues entonces multiplicaremos 6 por 2, 12, y eso nos dará el valor total de los hidrógenos, lo que nos indica que también se encuentra balanceado el hidrógeno. 12 hidrógenos a cada lado. Finalmente nos quedan únicamente los oxígenos. Podemos ver entonces que en los reactivos hay 5 moléculas de oxígeno, y cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos de ellos. Por lo tanto, en los reactivos habrán 10 átomos de oxígeno, y vemos que en los productos el oxígeno se encuentra repartido entre las 2 moléculas de los productos. En una molécula, en la del óxido nitroso, podemos ver que se encuentran 4 átomos de oxígeno, y en la molécula de agua pues únicamente 6. Por lo tanto, la suma pues dará un valor de 10, lo que nos indicará que también está balanceado el oxígeno. Por lo tanto, podemos asegurar completamente que toda la reacción está completamente balanceada. Por lo tanto, la opción 1,
que nos dice que hay igual de átomos en los reactivos y en los productos, es verdadera. Por lo tanto, las opciones que no contemplen la opción 1, la afirmación 1, pues entonces estarán erradas, como la opción C, que ya podemos descartarla. Luego continuamos con las otras afirmaciones. La afirmación 2 nos dice: las moléculas de reactantes y de productos son iguales. Cuando nos hablan de moléculas, específicamente tendremos que ver las entidades que estén participando en la reacción química. Para los reactivos será entonces el amoníaco NH3 y el oxígeno, y para los productos el óxido nitroso y el agua. Por lo tanto, al haber dos moléculas a cada lado, pues podemos afirmar que la apreciación número 2 también es correcta. La cantidad de moléculas a un lado y al otro de la reacción es la misma. Por último, tenemos entonces la apreciación número 3, que nos indica que hay igual cantidad de moles en los reactantes y en los productos. Cuando hablamos de las moles ya directamente, tenemos que tener en cuenta que nos habla acerca de la cantidad estequiométrica de cada sustancia, es decir, los coeficientes que se hallan o que nos aporta la ecuación balanceada. Para el caso de los reactivos vemos que los coeficientes son 4 para el amoníaco y 5 para el oxígeno. En total de moles, los reactivos habrían 9 moles. Sin embargo, para los productos vemos que hay 4 moles para el óxido nitroso y 6 moles para el agua. Por lo tanto, esto nos indica que hay una cantidad total de 10 moles en los productos. Por lo tanto, no podemos afirmar que hayan igual cantidad de moles en los reactantes y en los productos. O sea, la opción 3 no es correcta. Teniendo en cuenta que las únicas apreciaciones correctas son la 1 y la 2, pues entonces la respuesta correcta sería la opción B. Continuamos, chicos. Vamos con el otro ejercicio. Este ejercicio nos dice: la reacción que ocurre en el proceso 7 es, nos dan un proceso y luego nos dicen: se puede concluir de la reacción anterior que A, cumple la ley de la conservación de la energía porque hay la misma cantidad de moles en los reactivos como en los productos. B, no cumple la ley de la conservación de la masa porque no hay la misma cantidad de moles en los reactivos como en los productos. C, hay 2 moles de cloruro de amonio que generan 1 gramo de cloruro de calcio y 18 gramos de agua, cumpliendo así la ley de la conservación de la masa. Hay la misma cantidad de gramos, opción D, en los reactivos que en los productos, lo cual cumple con la ley de la conservación de la masa. Entonces podemos ver que todas las opciones de respuesta nos están apuntando hacia lo mismo, hacia que logremos descubrir si la ecuación se encuentra balanceada o no, es decir, si cumple la ley de la conservación de la masa o no. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a mirar elemento por elemento si se repite la misma cantidad de veces en los reactivos y en los productos. Ese va a ser como el criterio más rápido en esos momentos para poder determinar si la ecuación se encuentra balanceada. Este método, que es como el más básico en cuanto a las teorías del balanceo de ecuaciones, se llama o equivale a lo que es el balanceo por tanteo, ¿cierto? El balanceo por oxidorreducción ya es un poco más complejo y usualmente en estos ejercicios no vamos a tener que llegar al punto de resolver todo un ejercicio de balanceo. Sin embargo, tenemos que tener cosas muy importantes, datos muy claros que los vamos a ver más adelante. En este caso, pues hacemos lo mismo como el ejercicio anterior. Acá ya lo tengo condensado. Podemos ver que en los reactivos hay un calcio, un átomo de calcio, en los productos también un átomo de calcio en esta molécula. Los nitrógenos también son 2. Por acá en esta molécula se encuentra el átomo de nitrógeno y hay 2 moléculas según el balanceo. Entonces habrán 2 nitrógenos en los reactivos y en los productos efectivamente acá en el amoníaco también se encuentran 2 moléculas de amoníaco, por lo tanto hay 2 átomos de nitrógeno. Seguimos con el cloro. La molécula que contiene el cloro en los reactivos es esta, ¿cierto? Es un cloruro de amonio. Y me dice que en la molécula hay un cloro, pero según el balanceo hay 2 moléculas iguales, por lo tanto habrán 2 cloros en los reactivos. Y vemos que en los productos es el cloruro de calcio, esta molécula la que contiene ese elemento. Y nos dice que también en la molécula hay 2 cloros, 2 átomos. Por lo tanto, el cloro también se encuentra balanceado. Bien, seguimos con los hidrógenos. Los hidrógenos se reparten entre las 2 moléculas
En la primera molécula hay 4 hidrógenos, pero como hay 2 de ellas, entonces habrían 8 átomos acá en esta molécula, y por este lado, este subíndice que está unido al paréntesis me multiplica a todos los átomos que estén dentro del paréntesis, y eso incluye al hidrógeno. Por lo tanto, habrán 8 átomos de hidrógeno por esta molécula y 2 por este lado, entonces serían 10 átomos de hidrógeno. En los productos, los átomos de hidrógeno también están repartidos entre la molécula de amoníaco, esta que vemos acá, y la molécula de agua. Entonces, en el amoníaco, el hidrógeno tiene un subíndice de 3, y según la ecuación balanceada, su coeficiente de esa molécula es de 2, entonces habrá en total 6 átomos de hidrógeno. Y en la molécula de agua, que tiene un subíndice de 2 en el hidrógeno, teniendo en cuenta que hay dos moléculas de agua, entonces habrán 4 hidrógenos, por lo tanto la suma también dará 10. Hasta el momento está balanceada. Finalmente vamos a ver los oxígenos. Los reactivos se encuentran en esta parte, en el hidróxido de calcio, donde se encuentra también ese oxígeno multiplicado por un subíndice de 2, que me indica que hay 2 oxígenos, y pues en el lado de los productos el oxígeno únicamente se encuentra en la molécula de agua. Teniendo en cuenta que hay 2 moléculas, pues entonces los átomos de hidrógeno también se encuentran balanceados. Ya teniendo en cuenta que la ecuación está balanceada, entonces vamos a empezar a revisar las observaciones, las opciones de respuesta, a ver cuál es la que se adhiere a la información que acabamos de hallar. La opción A dice que la reacción anterior cumple la ley de la conservación de la energía, y no hay necesidad de seguir leyendo la opción de respuesta, porque al decirnos que cumple la conservación de la energía, podemos observar que en la ecuación esto no viene incluido. La información que hallamos del balanceo de la ecuación es únicamente un balanceo de masa, por lo tanto la conservación de la energía no se está tomando en este ejemplo. Para que hubiera algún dato de conservación de energía, también tendríamos que tener unidades de ese tipo, como kilocalorías a un lado y al otro, lo que se estaría consumiendo y lo que estaría produciéndose a partir de la reacción, pero acá no lo vemos. La opción A no sería correcta. La opción B nos dice que no cumple la ley de la conservación de la masa, y podemos parar ahí. ¿Para qué leemos al resto si ya acabamos de balancear y acabamos de ver que sí cumplía la ley de la conservación? La opción B también es incorrecta. La opción C nos dice: hay 2 moles de cloruro de amonio que generan 1 gramo de cloruro de calcio y 18 gramos de agua. Si podemos observar también otra vez, pues en la imagen, en el contexto, es decir, en esta ecuación, no hay ninguna información que nos dé la cantidad de gramos de cada átomo. Por lo tanto, no podemos afirmar que haya exactamente 1 gramo de específico de una sustancia y 18 gramos de otra, porque pues realmente no viene al caso, la información no está. La opción D, ya nos dimos cuenta que las anteriores son incorrectas, entonces por lo tanto la opción D es la correcta. ¿Qué nos dice? Nos dice: hay la misma cantidad de gramos en los reactivos que en los productos. Paremos un momentico. Hasta ahí, como les dije en la opción C, no tenemos cómo hallar la cantidad en gramos de cada sustancia que tenemos ahí en la ecuación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que sí cumple la ley de la conservación de la masa, que es la segunda parte de la premisa de esa respuesta. Teniendo en cuenta que sabemos que cumple la ley de la conservación, es decir, que la misma cantidad de átomos en los reactivos se encuentra en los productos, pues entonces yo puedo hacer la afirmación de la primera premisa. Yo puedo afirmar que la cantidad de gramos en los reactivos va a ser la misma que en los productos, puesto que están exactamente la misma cantidad de átomos. A pesar de que yo no sepa el valor en gramos de cada átomo, si yo sé que a un lado y al otro están los mismos, pues entonces podré asumir que si los quiero hallar, pues la cantidad en gramos de todos los átomos en los reactivos será la misma que en los productos. Bien, vamos a continuar entonces. Vemos por acá. Estos 2 ejercicios hacen parte de el otro balanceo, que es por óxido-reducción, que es un poco más complejo. Vamos a ver a qué se refiere el balanceo con óxido-reducción.
Nos dice la pregunta, en la fabricación de pólvora se utiliza el nitrato de potasio, carbono y azufre. La pólvora arde según la siguiente ecuación. Nos muestra en la ecuación cómo arde, cómo se genera pues, la reacción química, y luego nos dan las masas moleculares y atómicas de cada átomo y para poder hallar pues, el valor en gramos de cada molécula, ¿cierto? Y luego nos dice, en la reacción, para producir la pólvora, hay unas sustancias que cambian de estado de oxidación. Esto ocurre porque hay una transferencia de electrones de unas sustancias a otras. Y luego nos preguntan, la primera pregunta nos dice, las sustancias que cambian los estados de oxidación son, y luego la segunda nos dice, las sustancias que actúan como agentes reductores son. Entonces, aquí está la parte más compleja de este asunto. Para poder saber cuáles son las sustancias que cambian de estado de oxidación, o sea, las que se oxidan o que se reduzcan de acuerdo a la teoría de la oxidorreducción, tendremos que ubicar los estados de oxidación de toda la ecuación que tenemos ahí. Como lo vemos acá, los acabo de mostrar. Esta parte es un poco más compleja, chicos. ¿Qué deberíamos recordar? El estado de oxidación del oxígeno, que es -2, el estado de oxidación de los compuestos, de las sustancias que están en estado natural, están en estado puro, ¿sí? Que están en estado atómico, como lo que es el azufre, o lo es el carbono, o lo es el nitrógeno acá, que aunque está en estado molecular está puro, porque no está combinado con otras sustancias, con otros átomos, y esos estados de oxidación siempre serán de 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque se trata de mantener una estabilidad cuando el elemento está completamente puro. Y es muy importante que reconozcamos estos estados de oxidación de 0 porque son justamente esos los que cuando se combinan con otras moléculas dan lugar a otros estados de oxidación, es decir, que se cambian. ¿Sí? Y lo que estamos procurando ver es el cambio de los estados de oxidación de las moléculas. Si ustedes, chicos, logran entonces poner los estados de oxidación de manera correcta, lo único que queda simplemente es observar cuáles son aquellos estados de oxidación que están cambiando. Bien, la primera pregunta nos dice que justamente eso, cuáles son las sustancias que cambian sus estados de oxidación. Podemos ver acá en los reactivos que el azufre, que está solo, tiene un estado de oxidación de 0. Al pasar a los productos está ya combinado con otros átomos y su estado de oxidación ha cambiado. Entonces, el azufre es una de las sustancias que debe entrar en la opción de respuesta. El carbono también acá vemos que pasa de 0 a +4 en dos moléculas diferentes. Por lo tanto, su estado de oxidación también cambió, también tiene que estar incluido. Y por último vemos que el nitrógeno pasa de estado de oxidación de +5 en los reactivos, estando en una molécula, a 0 en los productos, porque ya salió en estado puro, ¿cierto? Por lo tanto, este también es otro de los componentes que ha cambiado su estado de oxidación. La respuesta correcta entonces sería la opción A. Muy importante tener en cuenta esto que les acabo de mostrar acá, chicos. La oxidorreducción se refiere entonces, por un lado, a la oxidación, que es la pérdida de electrones, ¿sí?, de ese átomo, que en su estado de oxidación se va a ver alterado cuando ese valor se vuelva cada vez más positivo en recta numérica. Si yo tengo un estado de oxidación de -5 y paso a -3, me he oxidado. Si paso de 0 a +2, a +3, a +4, me he oxidado. Por el contrario, la reducción, que es la ganancia de los electrones, ¿sí?, lo podremos evidenciar en el estado de oxidación cuando este se vuelve cada vez más negativo o un valor cada vez más pequeño. Si yo tenía al principio un estado de oxidación de +6 o +5, como le pasó al nitrógeno, por ejemplo, y paso a 0, cada vez un valor más pequeño, pues entonces me reduje. Si estoy en 0 y paso a -2 o -3 o -4, pues entonces también me estoy reduciendo, estoy ganando electrones. Bien, y es importante tener en cuenta lo siguiente: las sustancias que se oxidan son llamadas
agentes reductores. ¿Por qué? Porque como se está oxidando la sustancia, se está oxidando el átomo, está perdiendo electrones, esos electrones que se pierden los está pasando a otro elemento que los está ganando, por lo tanto está haciendo que ese otro elemento se reduzca. ¿Sí? Por eso la sustancia que se oxida se llama agente reductor y la sustancia que se reduce pues se llamará agente oxidante, porque al estar recibiendo electrones de otros elementos está haciendo que otros elementos los pierdan. Entonces acá nos preguntan, la siguiente pregunta, la sustancia o las sustancias que actúan como agentes reductores son, es decir, si son agentes reductores, serán aquellas sustancias que se oxiden, es decir, que pierdan electrones, que se vuelvan cada vez más positivos. De los tres elementos que cambiaron en su estado de oxidación, los que se volvieron positivos fue el azufre, que pasó de 0 a más 6, y el carbono, que pasó de 0 a más 4. Por lo tanto, estas dos sustancias serán los agentes reductores. Bien, chicos, continuamos. Vamos a continuar con esta pregunta. Nos dice lo siguiente: el ácido sulfúrico, H2SO4, es un compuesto químico extremadamente corrosivo. La siguiente reacción muestra cómo se produce. SO3 más H2O produce H2SO4. La anterior reacción se considera de A, síntesis, B, descomposición, C, combustión, D, óxido-reducción. Bien, en este caso, chicos, tenemos que recordar un poco la teoría en cuanto a cómo se diferencian los tipos de reacciones químicas de acuerdo a cómo se unan, de acuerdo a la dinámica que usan para unirse. Una descomposición, que es la opción B, pues será cuando una molécula muy compleja se divide en otras sustancias más simples, ¿cierto? La síntesis, por el contrario, pues es justamente cuando dos moléculas más simples se unen para formar una más compleja, que es exactamente lo que está sucediendo aquí. Dos moléculas simples, el SO3 y el H2O, se unen y forman H2SO4, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta será la respuesta correcta. Bien, la siguiente pregunta nos dice: en la combustión del metano se produce dióxido de carbono y agua, como se muestra en la siguiente ecuación. Muestra en la ecuación, al parecer está balanceada, CH4 más 2H2O me produce CO2 más 2H2O, ¿cierto? Perdón, más 2O2. CH4 más 2O2 me produce CO2 y 2H2O. Nos dice, si se tiene un recipiente con 1 mol de metano y 1 mol de oxígeno, el reactivo que se gasta primero según la reacción es el A oxígeno, B metano, C oxígeno, D metano. Bien. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta, chicos, acá, en este tipo de preguntas? Cuando nos dan los dos valores de los reactivos, valores teóricos en este caso, tendremos que hacer algo que se llama el reactivo límite o el reactivo limitante. ¿Cómo se hace? Los valores que nos dan, ¿cierto? Los valores teóricos se dividen por el coeficiente estequiométrico de cada una de esas moléculas de los reactivos. Entonces, en el caso del metano es 1 sobre 1, y en el caso del oxígeno será 2, o sea, 1 sobre 2. El valor más pequeño, ¿cierto?, es aquel que sea el reactivo limitante. Por lo tanto, pues será el reactivo que se gasta primero, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vemos que el reactivo que se gasta primero sería el oxígeno. Por lo tanto, la opción B como la opción D se descarta. ¿Por qué entonces es el oxígeno de acuerdo con lo que acabamos de hacer? Pues puesto que su coeficiente estequiométrico es mayor, eso hizo que la división del valor teórico diera un valor más pequeño. Por lo tanto, es su coeficiente estequiométrico el que nos indica, hey, no, yo para esta reacción necesito 2 moles de oxígeno, para reaccionar con 1 mol de metano necesito 2 moles de oxígeno, pero en la realidad hay 1 mol de metano y 1 mol de oxígeno. Por lo tanto, este será el reactivo limitante.
puesto que su coeficiente es mayor, es decir, lo que necesita, su necesidad, si la cantidad necesaria para que se genere la reacción química siempre será mayor respecto al oxígeno. Bien. Bueno, entonces vamos por acá con este ejercicio. Este ejercicio es un poco más práctico. Digamos que la información en este tipo de ejercicios está ahí evidente en la tabla, y las relaciones que se hacen pues también tendrán que verse ahí. Lo vamos entonces a resolver de dos maneras: de la manera intuitiva, observando cómo se modifican los valores en la tabla, y de la manera teórica, donde ya lo vamos a abordar químicamente hablando. Listo. Entonces la primera opción, lo único que tendremos que observar son los valores de la tabla y cómo se modifican. Los valores más importantes o los de referencia serán aquellos que están en el ensayo 1, puesto que es el que tiene todos los datos completos. Vemos entonces que las moles de nitrógeno equivalen a 1/3 de las moles usadas en el hidrógeno. Es decir, las moles de hidrógeno son 3 veces la cantidad de nitrógeno. Entonces, efectivamente, si los nitrógenos son 2, pues entonces las moles de hidrógeno serán 6, y las moles producidas de amoníaco son el doble de las que tengo en el nitrógeno. Si son 2 moles de nitrógeno, entonces acá vemos que hay 4 moles de amoníaco, ¿cierto? Antes que nada, pues voy a hacer el contexto. Nos muestran una formación de amoníaco industrial por medio de esa ecuación que vemos ahí, que aparentemente también está balanceada, ¿cierto? Y luego pues entonces seguimos acá, como les iba diciendo, buscando las relaciones. Si la relación es entre el nitrógeno y el hidrógeno, es 3 veces hidrógeno por la cantidad de nitrógeno, pues entonces acá en el ensayo 2, teniendo en cuenta que las moles de hidrógeno son 12, entonces las de nitrógeno serán 1/3 de este valor, es decir, 4. Por lo tanto, ya podemos descartar la opción B y C, que nos dice que el valor sería 3. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, entonces tenemos la opción A y la opción D como posibles. Vamos a ver qué pasa en el ensayo 3. Lo mismo, si tengo 5 moles de nitrógeno, yo sé que las moles que necesito de hidrógeno son 3 veces esa cantidad. Por lo tanto, las moles de hidrógeno, o sea, el valor de Y, será de 15. Ya con esto podemos resolver la pregunta, y la respuesta sería la opción A. Seguimos en lo mismo para hallar finalmente el valor de Z. Si yo sé que los moles de amoníaco son el doble de los de nitrógeno, y en el ensayo 4 los moles de nitrógeno son 7, pues entonces las moles de amoníaco serán el doble, es decir, 14. Por eso, pues la respuesta correcta sería esta. Bien, ahora miremoslo desde la parte teórica, desde la parte química. La ecuación, teniendo en cuenta que está balanceada, nos indica que por una mol de nitrógeno que yo obtenga, necesito 3 moles de hidrógeno para que puedan reaccionar completamente y formar 2 moles de amoníaco. Bien, esta relación estequiométrica es la que nos ayudará, pues, justamente a formular los otros valores que tenemos desconocidos. Lo mismo, si 3 veces yo necesito hidrógeno, si yo necesito 3 veces 3 moles de hidrógeno, y para hacer reaccionar esas 3 moles de hidrógeno necesito 1 mol de nitrógeno, entonces si tengo 12 moles de hidrógeno, pues necesitaré solo la tercera parte de eso, es decir, 4. Y asimismo entonces podría llegarse a la respuesta correcta, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos o las relaciones estequiométricas. Bien, continuamos, chicos. Vamos con el último ejercicio. Ya con este podremos culminar entonces estos ejercicios de estequiometría.
como les digo, lo importante y lo más indispensable a tener en cuenta es saber si la ecuación se encuentra balanceada y recordar que esta ecuación balanceada me da las proporciones mínimas para poder llegar a la respuesta correcta, pues para poder saber cómo es que yo tengo que combinar cada reactivo y cuánto producto se forma. A mí me gusta ver esto como teniendo en cuenta como el hecho de estar en la cocina y preparar una receta específica de algo. Para hacer una receta de, no sé, de un postre, de una torta, entonces tú tienes que saber que echar exactamente cierta cantidad de huevos, cierta cantidad de harina, mantequilla y otros valores. Y si tú quieres hacer 2 o 3 tortas o una torta mucho más grande, pues entonces vas a modificar las proporciones de acuerdo a lo que quieras, teniendo en cuenta la proporción base, la primera, la básica, ¿cierto? Así va a pasar lo mismo. La proporción básica en este caso es la ecuación balanceada y a partir de ella vamos a poder descubrir otra información si queremos dimensionar estos valores. Bien, acá nos dice, en una prueba de laboratorio, un estudiante toma los datos iniciales y finales de la combustión de metano. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, nos muestran la ecuación balanceada de la combustión de metano y nos muestran una tabla. En la tabla está la condición de la reacción al inicio y al final. Por supuesto, al inicio pues no se han generado ningún producto porque aún no han reaccionado los reactivos, pero al final vemos que uno de ellos ya se agotó por completo, que es el oxígeno, y pues nos queda un excedente de moles de metano y los productos que se formaron a partir de esa reacción. Luego nos dicen, ¿cuál pregunta puede contestarse basando en los resultados obtenidos? Cuando nos pregunten eso, chicos, no tendremos que ponernos a imaginar más información, no tenemos que mirar esa información y hallar más al fondo lo que de pronto tengamos de conocimiento, no. Lo único que tendremos que observar y determinar es las preguntas que se puedan contestar con esta información que nos dan, con la información de la tabla y con la reacción química balanceada. La opción A, nos preguntan entonces, la opción A, ¿qué reactivo hace que se genere la cantidad máxima de productos? Como vemos, el oxígeno es el que se ha agotado y después de que se agota ya la reacción finaliza por completo. Entonces, probablemente esta pregunta sí podamos responderla con esta información, puesto que nos está diciendo hasta qué punto se llegó a cabo la reacción química y cuál fue el reactivo que se gastó primero, ¿cierto? Vamos a ver las otras opciones de respuesta, a ver qué tenemos, a ver si también se asemejan con la información que tenemos acá arriba. La opción B nos dice, ¿puede formarse H2O únicamente combinando metano y oxígeno? Bueno, realmente, aunque nos muestren únicamente esta ecuación química, ¿cierto? No podemos afirmar que esta sea la única ecuación química por la cual nosotros podamos obtener agua. De hecho, teniendo en cuenta los componentes formadores, pues podemos decir que el agua también podría formarse combinando hidrógeno y oxígeno en las proporciones necesarias, ¿cierto? Entonces, no podemos afirmar con esta información que esta sea la única ecuación que me forme agua. Entonces, esta respuesta esta pregunta no puede responderse con esta información. La opción C nos dice, ¿qué reactivo hace que se acumule CO2 en el ambiente? Otra pregunta que realmente, a pesar de que esté involucrado uno de los compuestos, el CO2, acá no nos permite reconocer cuáles son los reactivos que permiten que acumulemos ese dióxido de carbono. Es decir, esta combustión no es la única combustión por la cual se produce dióxido de carbono. También se produce combustión mediante la combustión del petróleo, ¿cierto? De la gasolina, etc. Entonces, no podemos afirmar cuál es el reactivo específico que hace que se acumule esta sustancia. Esa opción no podrá responderse, esta pregunta no podrá responderse. La opción D nos dice, puede formarse otra sustancia diferente combinando CH4 y O2 líquidos, o sea, metano y oxígeno líquidos,
¿Puede formarse otra sustancia diferente? ¿Tenemos información? No, no tenemos otro tipo de ecuaciones, no tenemos más información de pronto otros productos generados en la tabla, no podemos afirmar esto. Sin embargo, yo les cuento, hay semirreacciones de combustión donde primeramente se produce monóxido de carbono y luego dióxido de carbono. Entonces, esto es cierto, pero acá no nos están diciendo absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cuál de todas sería la correcta? Por supuesto que es la opción A, ¿cierto? Donde nos muestra, nos permite relacionar los datos que nos tenemos en la tabla y afirmar cuál podría ser la sustancia que nos genera la cantidad máxima de productos. ¿Cuál es? Pues la que se agote primero, el reactivo limitante. Si vemos que la ecuación balanceada nos dice que una mol de metano necesita 2 moles de oxígeno para reaccionar, y vemos que al inicio de la reacción hay 3 moles de metano y 3 moles de oxígeno, por lo tanto no hay la cantidad suficiente de oxígeno para que reaccione todo el metano. ¿Cuánto debería haber? Debería haber el doble, 6 moles de oxígeno, porque es el doble de oxígeno lo que se necesita para hacer reaccionar una mol de metano. Como solo hay 3 moles, pues entonces por supuesto apenas se acabe estas moles de oxígeno, la reacción va a terminar y no se van a poder formar más productos. Por lo tanto, es esta sustancia, el oxígeno, el que permitirá saber cuál será la cantidad máxima de productos que se formen. Bueno, chicos, no es siendo más. Espero que estos ejercicios sean de mucha utilidad para ustedes. Espero que puedan sacarle mayor jugo a esto. Recuerden tener muy en cuenta la información que nos muestre la pregunta, y saber jugar con ella y saber jugar con las opciones de respuesta, pues será lo que nos va a permitir unos resultados esperados, ¿cierto? Los resultados óptimos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que los ejercicios les haya gustado, que hayan entendido y pues que les sirva también para su futuro examen, y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.